Hola, ¿qué tal, hermanos? Bendiciones, me da muchísimo gusto saludarles. Le damos gracias al Señor porque dieron hoy la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y pues siempre es un privilegio y es una satisfacción, ¿verdad?, el poder predicar la palabra, amados hermanos. Tenemos una serie maravillosa de la cual hemos ya estado hablando ya 2 domingos atrás y esta serie se llama El poder del perdón. Tremendo tema, tremendo tema. Quiero decirles que así se llama toda la serie, como ya lo hemos visto, pero nuestro tema en específico este domingo es perdonados. Vamos a hablar de este tema maravilloso. Yo quisiera que nos enfocáramos más a entender qué significa el perdón de Dios en cada uno de nosotros. El perdón de Dios, muchas veces como que sí lo hemos comprendido, pero tal vez no a fondo. Es en esta mañana, en este día, es que tú puedas aprenderlo un poquito más. Señor, me dé la sabiduría, ¿verdad?, para poder expresarme, ¿verdad?, de la manera correcta, de tal manera que tú puedas entender. Te decía un poquito más profundo este significado de sentirnos perdonados, amados por el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 53, que es un capítulo ya muy conocido, y vamos a buscar el versículo 5 y versículo 6. Lo leo junto con ustedes, dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Qué tremenda palabra, amados hermanos. Esta versión que estoy leyendo en este momento es la versión Reina Valera 60, pero también quisiera leérselos, estos versículos, en la versión de lenguaje actual. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese bien lo que dice: pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el castigo que nosotros merecíamos. Amados, es un tema muy profundo, como les decía, hablar acerca del perdón. El perdón de Dios en específico. Es un tema profundo el poder entender que hemos sido perdonados por... La mayoría de nosotros conocemos que Jesús murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Pero muchas veces es difícil que entendamos perdón o muchas veces desconocemos las implicaciones, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Sin un entendimiento pleno del perdón de Dios, déjeme decirle, podemos encontrar en algún momento de nuestra vida sintiendo que realmente Dios no está con nosotros. Hay personas, ¿verdad?, que no han sentido, no han experimentado, ¿verdad?, han estado contaminados, ¿verdad?, de muchas circunstancias, pecado. Y entonces eso los lleva a pensar, ¿verdad?, un sinfín de cosas. Hay personas que pueden estar hasta en depresión, o pueden experimentar sentimientos de culpabilidad, de ira, de vergüenza, porque sienten que no han sido perdonados por Dios. Y fíjese que ese punto es tan tremendo, porque una persona que no se siente que está perdonada por Dios, pues empieza a hacer cosas graves, que van de lo leve hasta lo grave, hablando en cuestiones de pecado, ¿no? Pero entendamos primeramente qué es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillito, a pensar que tú vas conduciendo y tienes un semáforo enfrente que tienes que respetar. El semáforo te está indicando que está en rojo, entonces parar. Pero pues si tú, a pesar de que el semáforo está en rojo, suele suceder, ¿verdad? Sé que eso no pasa por acá en México, pero de repente suele suceder que aunque el semáforo está en rojo, pues te pasas, ¿verdad? Entonces estás infringiendo
una ley. Por lo tanto, pues al infringir una ley tienes una consecuencia, o sea, tienes que pagar la consecuencia del delito de lo que hiciste, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra pecado, es exactamente esto, infringir la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Pues todo lo que está en su palabra, todas las indicaciones que Él nos ha dado de cómo debemos de vivir esta vida, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Una persona que vive en pecado, damos por pecado como la palabra del Señor, todo lo que son las obras de la carne, que dice la palabra que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, en fin, ¿verdad? Y aún el apóstol no terminó, ¿verdad?, de mencionar muchos pecados más ahí en la palabra. Todo eso es parte de un pecado. Mucha gente piensa que pecados es solamente el robar, el matar, ¿no? Cuando tú le dices a una persona, estás en pecado y por eso necesitas la salvación de Dios, pues igual la respuesta que vas a recibir es de que no, pues yo no soy un pecador porque pues yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho cosas así, aparentemente de índole muy grande. Pero la Biblia dice en Romanos 3:23 que por todos pecamos, dice destituidos la gloria del Señor. Entonces el pecado es eso, la infracción a la ley de Dios, que no vivamos una vida correcta, ¿verdad? Desafortunadamente el pecado pues nos lleva a vivir vidas, como les digo, frías, oscuras, vidas enfermas, solamente enfermas físicamente, sino enfermas. Entonces por esa razón, ¿verdad?, es que todos necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que nuestra alma se sienta perdonada. En el libro de Génesis, del capítulo 2, exactamente en el versículo 16 al 17, pues se nos empieza a narrar una historia, ¿verdad? La historia de Adán y Eva, donde dice claramente, ¿verdad?, que ellos fueron los primeros, ¿verdad?, seres humanos que infringieron la ley de Dios. Dios, ¿verdad?, les dio una indicación a Adán y le dijo que no podía comer, ¿verdad?, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ¿verdad?, en el Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 24, a narrar precisamente la desobediencia del hombre, ¿verdad? Es una historia que ya todos conocemos. Ahí nos empieza a narrar la historia cuando la serpiente, ¿verdad?, se encontró con Eva. Eva escuchó a la serpiente y Eva comió del fruto, ¿verdad? Tenía que haber comido. Ese fruto lo ofreció a Adán. Adán también comió y los dos desobedecieron. Pues, tristemente pasó lo que tenía que pasar porque Dios les había dicho que cuando comieran de ese fruto iban a experimentar la muerte. Pero bueno, el Señor no solamente se refería a la muerte física, sino que también se refería a la muerte espiritual. Así fue, cuando ellos desobedecieron, trajeron muerte espiritual a sus vidas, y la muerte espiritual, pues obviamente el pecado les trajo como consecuencia muchas desazón, muchas maldiciones que se vinieron, ¿verdad?, encima de ellos, que seguramente usted las puede recordar en todos estos capítulos del Génesis, narra la historia. Entonces, desde ese tiempo me remonto, ¿verdad?, para que podamos entender que todos ya venimos con una naturaleza pecaminosa. El tiempo de Adán y Eva, ya todo el ser humano, ¿verdad?, que venimos a esta vida, que nacemos, que Dios nos permite la vida, pues todos venimos con una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, es exactamente eso de lo que yo quiero hablar. Existe el perdón de Dios. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos que nuestra alma sea redimida por el Señor, porque la maldición sigue siendo la misma. La persona que vive en pecado vive en muerte. Y por ejemplo, ponte a pensar que entonces el pecado trae como consecuencia la muerte espiritual. Y bueno, pues una persona que vive en muerte espiritual acarrea muchas situaciones graves, ¿verdad? Muchas situaciones graves. Entonces, es el deseo de Dios, ¿verdad?, que nosotros seamos redimidos.
Bueno, pues a partir de esta historia de Adán y Eva, ¿verdad? También hubo una promesa del Señor. El Señor, ¿verdad? Nos daría a su Hijo Jesucristo para que nuestras almas fuesen redimidas precisamente del pecado y que nos sintamos perdonados por Dios. Por eso es que muchas veces hoy no comprendemos, no entendemos, ¿verdad? Muchas cosas que pasan en el mundo. A veces mucha gente dice, bueno, y si existiera Dios, ¿por qué hay tantas muertes? Si Dios existiera, ¿por qué estoy pasando por estos problemas con mi familia? ¿Por qué estoy experimentando esta enfermedad? ¿Por qué estoy experimentando este dolor de perder a un ser querido, por ejemplo? Muchas veces se cuestiona a Dios, ¿verdad? Como si Dios fuera el culpable, pero realmente Dios no es el culpable, ¿verdad? De que podamos vivir vidas complejas. Realmente muchas veces ha sido el pecado, ¿verdad? En el que nos hemos envuelto, en el que desgraciadamente eso nos lleva a vivir una vida lejos de Dios, obviamente, y por consecuencia, ¿verdad? Pues viene la muerte espiritual y vienen más situaciones complicadas que podemos experimentar. Repito, la cita de Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, desde una perspectiva espiritual, todos nacimos con un problema ya de pecado, eternamente separados de Dios, como les platicaba. Pero bueno, la buena noticia de todo esto es que no importa cuán grave sea nuestro pecado, Dios siempre nos está buscando y está dispuesto a perdonar, hermano, y olvidar nuestros pecados, siempre darnos un nuevo comienzo. Déjeme decirle que mientras tengamos vida, nunca será demasiado tarde para pedir perdón y comenzar de nuevo. Dios es un Dios de tanta misericordia, de tanto amor, que Él dio a su Hijo Jesucristo. Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos experimentar ese perdón. Solamente ahí nos vamos a poder sentir satisfechos, solamente en Él nos podemos sentir felices, en Él nos sentimos totalmente completos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Vamos a buscar Lucas 15, del 3 al 7, Lucas 15, versículos 3 al 7. Voy a leer nuevamente la versión del lenguaje actual. Dice: al oír eso, Jesús les puso este ejemplo. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar a la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, más alegría hay en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Qué preciosa palabra. Él es nuestro buen pastor, dice la palabra. Jesucristo es nuestro buen pastor. Él es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Este ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos compara como ovejas y a Cristo como el pastor, ¿verdad? De todo un rebaño. Pero nos narra, ¿verdad? Que dice esta historia que había un pastor, ¿verdad? Que tenía todo su rebaño de ovejas y de tantas ovejas una, ¿verdad? Se le había perdido y entonces él dejó a ese rebaño y fue a buscar a la que se había perdido. Así nosotros, aunque nos sintamos, ¿verdad? O nos sentimos en algún momento lejos del Señor, el Señor ha tenido tanta misericordia que estés donde estés en la condición que estés, cual sea la situación que estés pasando, Él siempre va a venir por ti para salvarte, para bendecirte, para darte todo lo que tú necesitas. Si hay algo que el ser humano necesita es a Dios, no lo podemos negar. Eso es todo lo que necesitamos, como les decía, para ser felices, para ser seres completos. Una persona que vive lejos de Dios, pues está en una situación crítica. Entonces, ¿qué pasa? Quiero compartirte, ¿no? Si has experimentado el pecado, ¿verdad? El pecado te mantiene lejos de Dios. Yo ya mencioné, ¿verdad? De este tema, todas las cosas que podemos llamar pecado, porque la Biblia así lo menciona. Hay Gálatas, ¿verdad? Entonces lo dice.
vuelvo a repetir, ¿verdad? El pecado es las de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente el que es que yo no robo o es que yo no cometí un homicidio, ¿verdad? No, hay muchas otras cosas más. La palabra de Dios nos dice que es un pecado. Entonces, si tú estás experimentando, ¿verdad?, una situación difícil, te sientes abandonado, ¿verdad?, sobre todo por Dios, basta con que vengamos arrepentidos a la presencia de Dios para obtener el perdón que necesitamos. Pero hablar de arrepentimiento, yo quiero decirle que una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es simplemente el remordimiento de conciencia. Bueno, muchas personas pueden experimentar remordimiento, ¿verdad?, por lo que sienten, por lo que hicieron en ese momento mal, pero tal vez no están arrepentidas de lo que hicieron. ¿Cuántas cosas no se hacen fuera de la voluntad de Dios? Yo quiero decirte que para poder experimentar el perdón de Dios en tu vida, tú necesitas estar arrepentido. Y arrepentimiento significa, debes de tener una resolución sincera y alejarte de raíz, ¿verdad?, del pecado y volverte hacia Dios. Debe de haber un arrepentimiento genuino. No podemos decir, bueno, ya Dios me perdonó, robé, por ejemplo, ¿no? Robé y bueno, ya lo hice una vez, ya le pedí perdón a Dios y al rato vuelve otra vez la tentación y vuelves a caer y le sigues pidiendo perdón a Dios. Así no funciona esto. Esto funciona teniendo un arrepentimiento genuino. Es decir, ya lo hice una vez, pero me dolió hacerlo de verdad y vuelves al Señor y le dices, perdóname, no quiero volverlo a hacer, ayúdame, dame la fuerza de tu Espíritu Santo para no volver a incurrir en lo mismo, me arrepiento de todo mi corazón y sabes que Dios te restaura. Y no solamente Dios te restaura, sino que te da el poder, ¿verdad?, para que tú puedas seguir viviendo una vida satisfecha, una vida limpia, una vida pura delante de Dios. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que bueno, pues todos los que ya nos hemos sentido perdonados por Dios, pues ya nos ha salido la aureola, las alas, ¿verdad? Y ya estamos todos bien padre volando y comiendo nubes todos los días. No, definitivamente no. Así no funciona tampoco esto. Nosotros batallamos con los deseos pecaminosos todos los días, amados hermanos, todos los días, desde que amanecemos hasta que anochecemos, ¿verdad? Batalla nuestra mente con todos estos, que como les digo, ya venimos, ¿verdad?, de una naturaleza pecaminosa. Pero lo importante de todo esto es confiar en que el Señor nos da el poder para libertarnos de ese pecado, para no volver a caer, ¿verdad?, en esas tentaciones y que nos sintamos perdonados, que el enemigo no venga a poner culpabilidad, ¿verdad?, en nosotros. Gente que por el pecado, ¿verdad?, se aleja hasta de la iglesia. Gente que dice, no, pues yo ya no voy a la iglesia porque pues siento que soy un hipócrita, siento que ya no la voy a hacer. Pues mira, déjame decirte que esos son pensamientos del enemigo, porque realmente la iglesia, ¿verdad?, es un hospital. Todos venimos muchas veces enfermos, dolidos, y aquí venimos a encontrar la sanidad del Señor. Entonces, lejos de pensar, ¿verdad?, en alejarte, al contrario, cuando tú te sientas con una carga, con una dificultad, con una situación, vente, ¿verdad?, a la iglesia, pide oración, pide ayuda, busca, ¿verdad?, la manera de reconciliar tu vida con Dios, busca un arrepentimiento genuino de tal manera que las cosas avancen para bien y no para mal. Que bueno, si tú haces caso a esa voz del enemigo de decir, pues es que yo soy un hipócrita y mejor no voy, entonces pues va a pasar un domingo, no vas a venir, va a pasar el segundo, tampoco, y así te empiezas a alejar de la comunión, ¿verdad?, entre los hermanos, y obviamente también te empiezas a alejar de la comunión con Dios. Y pues eso, lejos de ayudarte, te va a arrastrar todavía más a situaciones todavía más dolorosas. Entonces, repito, el verdadero arrepentimiento implica dolor por los actos del pecado y te conduce a un cambio fundamental de actitud. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan. Vamos a buscar esa cita. Era carta de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no hemos pecado,
Nos engañamos a nosotros mismos y no estamos diciendo la verdad. Aquí está, la palabra lo dice. Porque si decimos que no hemos pecado, es que yo no soy como fulanito de tal, hermana, no, pero por ahí hay algunas cosas, ¿verdad?, que tú sabes que tienes que cambiar. Dice que nos engañamos a nosotros mismos y no estamos diciendo la verdad, pero dice, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Amén? Al Jesús, ¿verdad?, ya perdonarnos, entonces pasamos de ser pecadores a ahora ser hijos de Dios, ¿verdad? Antes de pasar a este tema, ¿verdad?, quisiera compartirte algo rapidísimo, ¿verdad?, acerca de lo que es la gracia. Cuando nosotros hablamos del perdón de Dios, también estamos hablando de la gracia de Cristo. El término gracia, ¿verdad?, viene de un origen latín que se llama gratia y que significa benevolencia, favor o beneficio, fíjate bien, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Ese es el perdón de Dios. Esa es la gracia de Dios. Si tú pudieras contemplar por un momento, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo en la cruz, pudieras contemplar sus heridas, pudieras contemplar los golpes, ¿verdad?, de la crucifixión y todo lo que Él padeció. Déjame decirte que realmente pensarías a profundidad que de veras debes cambiar tu vida. La gracia de Dios entonces es un don de Dios que te va a elevar a lo sobrenatural, ¿verdad? La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. No necesitas hacer muchas cosas para alcanzar el perdón de Dios, no. Debes de saber, ¿verdad?, que si tú vienes con un corazón bien arrepentido delante de Dios, el Señor te ha perdonado. El Señor te va a perdonar. Y aunque su gracia, ¿verdad?, no somos merecedores de ella, el Señor está ahí para dárnosla. El hombre, ¿verdad?, por sí mismo no puede hacer absolutamente nada para alcanzar la gracia de Dios. Es simplemente venir a Cristo y pedirle perdón y reconocer su sacrificio en nuestro corazón. La gracia de Dios, ¿verdad?, llega por medio de la fe, la aceptación del sacrificio de Jesús que Él hizo por la humanidad. Tú debes aceptar a Cristo en tu corazón. Tú debes aceptarlo en tu corazón para poder experimentar el amor de Dios en tu vida. La gracia y la misericordia, pues a veces confundimos, ¿verdad?, estos términos. Fíjate bien que la misericordia es entendida como un hecho de bondad, ¿verdad? Pero la gracia es un don gratuito que es concedido por Dios a pesar de no merecerlo, con el objetivo de vivir bajo sus mandamientos. Así que yo te invito, ¿verdad?, que tú te acerques a Dios, que tú lo busques con todo tu corazón. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando venimos a Él y Él nos ha perdonado, nuestros pecados fueron enterrados en el fondo del mar. Estaba yo buscando acerca, ¿verdad?, de que cuánto mide el fondo del mar y bueno, por ahí se han encontrado algunas cosas, ¿verdad?, más o menos de cuánto es lo que mide, pero bueno, es algo demasiado profundo. Entonces quiere decir que si tus pecados se fueron al fondo del mar, quiere decir que el Señor ya te los llevó y debes de entender que tú eres una persona perdonada y esos pecados han sido olvidados por Dios según lo que dice Miqueas 7:19. Ya no estamos bajo la condenación o bajo el juicio. Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, los que hemos venido al arrepentimiento y los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Nuestra relación fundamental con Dios no solo es de siervos o de amigos. Él no solo es nuestro Señor, ahora somos sus hijos y no solamente sus hijos, sino que también somos coherederos con Cristo Jesús. Amén. Lo dice Juan 1:12. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿verdad? O les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El Señor siempre está dispuesto a perdonar. Su llamado al arrepentimiento, amado hermano, está vigente. Así que, en conclusión, quiero decirte lo siguiente.
retomando rápidamente todo lo que vimos en este tema. Desde Adán y Eva, ¿verdad?, hasta estas generaciones, todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, pero también por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, al arrepentirnos de corazón y al poner nuestra fe en Él, somos perdonados. Dios se olvida de nuestros pecados, nos quita la maldición, la condenación y nos hace sus hijos, coherederos, no más esclavos del pecado ni del diablo. Somos libres y tenemos paz para con Dios. Así que si tú te has preguntado, pues, ¿por qué estoy viviendo, verdad, todas estas turbulencias en mi vida? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué me siento abrumado? Pregúntate qué es lo que estás haciendo. ¿Realmente estás viviendo una vida recta delante de Dios? ¿Será que estamos culpando a Dios injustamente de lo que vivimos? No tiene la culpa. Muchas veces somos nosotros los que no hemos dado el paso de decir, Señor, perdóname. Entonces ahora yo te invito a que des el paso, que le digas, Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento de todo mi corazón, ayúdame a vivir una vida nueva y a entender que tu gracia es para siempre y tu misericordia es para siempre. Amados hermanos, le doy gracias, Señor, por este tiempo que yo para tu vida, por tu mensaje, pero que Dios te haya hablado a tu corazón. Gracias, bendición.